SCP-076. Abel. Categoría: Keter. D. Doctor. Censurado. Para: Director, Censurado. Administración de Seguridad de Archivos e Información. Asunto: revisión del archivo de SCP-076. Censurado. Debo recalcar que estoy seriamente en contra de la propuesta de revisar el archivo sobre los procedimientos de contención especial de SCP-076. Sé que el hecho de censurar toda la información fue en sí mismo un riesgo de seguridad, pero tanto usted como yo sabemos que el alto mando solo trata de esconder su mayor y más embarazoso error bajo la maldita alfombra. Omega 7 ocurrió. Existió. Esas personas murieron porque te equivocaste, y no puedes cambiar eso, no importa cuánto trates de ocultarlo. Por amor de Dios, hombre, esas personas que lo resguardan deben saber exactamente quién es él y qué fue lo que hizo. Lo que nosotros hicimos. Cómo la cagamos, así lo comprenderán mejor. Censurado. Descripción: SCP-076 consiste en dos componentes: un cubo de piedra, SCP-076-1, y una entidad humanoide contenida dentro, SCP-076-2. SCP-076-1 es un cubo de 3 metros hecho de una piedra negra de aspecto cambiante. Toda la superficie, interior y exterior, de SCP-076-1 está cubierta con un patrón de profundas muescas de origen indeterminado. Los análisis con isótopos radiactivos indican que el objeto tiene una antigüedad de por lo menos 10.000 años. Una puerta se localiza en una de las caras, sellada con una cerradura de medio metro en el centro y rodeada de otras 20 cerraduras más pequeñas en un patrón circular. Hasta ahora, ninguna de las llaves ha sido encontrada, haciendo a la puerta imposible de abrir una vez cerrada. La temperatura interior es de aproximadamente 93 grados Kelvin, y no puede ser alterada por ningún medio externo o interno. Directamente en el centro del cubo, se encuentra un ataúd de piedra de 2.13 metros, mantenido en su lugar y sellado por una gran cantidad de cadenas de material y origen desconocido, que se encuentran unidas a las esquinas de SCP-076-1. SCP-076-2 aparenta ser un hombre delgado de origen semítico, de casi 30 años. Posee cabello negro, ojos grises y un tono de piel oliva. El sujeto mide 1.96 metros y pesa 81.65 kilos. En su cuerpo se observan numerosos tatuajes mostrando iconografía arcaica y oscura, mayormente en forma de rostros demoníacos con miradas lascivas, variando desde lo sutil hasta lo directamente ostentoso. Cuando el sujeto es encerrado dentro de SCP-076-1, pasa a estar técnicamente muerto. Sin embargo, ocasionalmente SCP-076-2 despierta, literalmente reviviendo, con todas las funciones necesarias para sustentar vida, completamente restauradas. Entonces el sujeto intentará abandonar SCP-076-1. Si lo logra, SCP-076-2 entrará en un estado de trance y buscará al ser humano más cercano, ignorando cualquier otra forma de vida en el proceso. Al entrar en contacto con un ser humano vivo, SCP-076-2 entrará en un estado de furia psicótica, donde intentará enfrentar y matar al humano encontrado. A día de hoy solo la muerte del objetivo ha demostrado aplacar efectivamente estos desplantes. Deshabilitar a SCP-076-2 es a menudo problemático debido a sus considerables habilidades físicas. El sujeto posee fuerza y velocidad sobrehumanas y aunque no es invulnerable, ha demostrado una capacidad extraordinaria para soportar dolor y traumas, a pesar que estos detendrían a un humano normal. Previos encuentros han demostrado que SCP-076-2 posee las habilidades, entre otras cosas, de pasar a través de una puerta de seguridad de acero reforzado durante el curso de 4 minutos de asalto continuo. Soportar múltiples tiros de calibre BMG-50 en la cabeza y sobrevivir por varios minutos para continuar su matanza, a pesar del enorme daño al cerebelo. Correr cerca de 64 metros en menos de 3 segundos. Desviar balas de pistola y rifle de asalto en el aire con una barra de acero. Sobrevivir por cerca de 1 hora privado de oxígeno antes de asfixiarse finalmente. La habilidad más inusual de SCP-076-2, sin embargo, es la aparente capacidad de materializar espadas y armas de filo de la nada.
Grabaciones de vídeo en cámara lenta revelan que las espadas en cuestión son extraídas de una pequeña grieta interdimensional, descrita como un agujero en el espacio. Se desconoce a dónde guía este portal, al igual que los medios que permiten a SCP-076 generar esta fisura. Vídeos de una espada demuestran que está compuesta de un metal negro totalmente antirreflectante, descrito como un negro vacío en el espacio. Como la espada se desvanece inmediatamente cuando deja de estar en contacto con el sujeto, no ha sido posible ningún análisis estructural. SCP-076-2 ha sido efectivamente asesinado en varias ocasiones de las siguientes maneras: fuego sostenido de rifles de alto calibre, asfixia, aplastado debajo de un elevador de 13.5 toneladas utilizado en SCP-076-1. Incinerado mediante el uso de granadas térmicas TH3 colocadas directamente dentro de la cavidad torácica de SCP-076-2. Durante la peor brecha hasta la fecha, el área de contención 25, que solía contener a SCP-076, fue forzada a la autodestrucción con una cabeza nuclear como último recurso, para contener a SCP-076-2 en su intento de fuga, resultando con la destrucción total de la sección y la muerte de todo su personal. SCP-076-1 sobrevivió. Tras la muerte, el cadáver de SCP-076-2 se pudre rápidamente, hasta quedar reducido a polvo. En ese momento SCP-076-1 y el sarcófago interior se cerrarán con gran fuerza y la cerradura rotará, sellando el cierre. SCP-076-2 comenzará a deformarse dentro del ataúd, un proceso que puede tomar desde 6 horas, hasta 25 años. Los pocos análisis póstumos existentes han demostrado que el sistema interno del sujeto es sumamente diferente al nuestro, información documentada en datos borrados. Adicional. SCP-076 fue encontrado en Censurado. Mongolia, en el año 1800, Censurado. por un arqueólogo de Inglaterra. Todos los miembros de la expedición fueron eventualmente asesinados en el camino de regreso. SCP-076 fue recuperado posteriormente del navío, Censurado. por la Sociedad, Censurado. una de las organizaciones que luego formaría parte de la moderna coalición oculta global, y colocado en exhibición en su santuario interior. SCP-076 continuó almacenado por Censurado. años, hasta que SCP-076-2 se volvió activo y escapó el Censurado. de Censurado. Censurado. La razón de la activación de SCP-076 continúa siendo desconocida, pero fue en ese momento que las llaves de las cerraduras se perdieron. Una cacería masiva se lanzó durante 3 años y Censurado. hasta que SCP-076-2 fue incapacitado por el agente, Censurado. matándolo y causando que el sujeto regresara a reformarse en SCP-076-1, para luego ser capturado y asegurado por personal de la Fundación SCP. El sujeto permaneció en custodia durante 3 años más, bajo constante supervisión, y fue exterminado cada vez que se volvió activo, aunque ocasionalmente logró escapar por pequeños periodos de tiempo, muchas veces a causa de brechas provocadas por los ataques de otras organizaciones rivales. Las muertes en la Fundación causadas por estos sucesos ascendieron a datos borrados. Datos borrados. Datos borrados. Tras los últimos incidentes, el actual procedimiento respecto a SCP-076 fue implementado, aunque constantemente se actualiza conforme avanza la tecnología. Anexo 076-2. Proyecto Abel y Destacamento Móvil Omega 7. Clasificado. Privilegios de autorización. Toda la información relacionada con el proyecto Abel y el destacamento móvil Omega 7, Caja de Pandora, está clasificado con autorización de privilegio Q, por órdenes del Consejo, O5. Al acceder, estás confirmando que posees autorización para ver estos archivos, y has recibido el permiso de necesidad de información por una autoridad pertinente de nivel 4 o mayor. Registro de incidentes. Destacamento Móvil Omega 7. D. Director. Censurado. Administración de Seguridad de Información y Registros, ASIR. Para administradores de nivel 4. Asunto: actualización ASIR a protocolos de seguridad relacionados a información.
Suplementaria, SCP-076. Nombre de archivo, Anexo 076-1, Proyecto Abel y Destacamento Móvil Omega, 7. Clasificación anterior, O5. Nueva clasificación, Nivel 3, Conocimiento de primera necesidad. Fecha efectiva. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Perfil psicológico del sujeto SCP-076-2. SCP-0762 posee una mente construida de una forma muy distinta a la nuestra, o está completamente loco, sin empatía o ideas en la forma en que las entendemos. Conceptos como el sexo, el amor y la equidad son ideas completamente extrañas para SCP-0762, o al menos en comparación a su forma de verlas. El sujeto ha demostrado que está completamente desinteresado en el sexo, y diferencia levemente entre géneros a menos que sea como forma de identificación visual. Además, aunque el sujeto admite un gran deleite en el acto de matar y causar dolor, ya sea emocional o físicamente, no siente atracción hacia ello. En pocas palabras, es un sociópata perfecto. Las pruebas de inteligencia aplicadas a SCP-0762 han mostrado ser poco conclusivas, y no se ha obtenido ningún resultado preciso. Esto puede ser debido a los extraños procesos de pensamiento del sujeto. SCP-0762, sin embargo, ha demostrado un gran conocimiento de anatomía humana, aunque en un contexto extremadamente violento, tácticas militares de combate a campo abierto, metalurgia y, por extraño que parezca, el cuidado del ganado. El sujeto posee conocimiento de varios idiomas, incluido el español, pero más notable es su conocimiento de varios dialectos del sumerio antiguo, el cual parece ser su idioma preferido. SCP-076 no siente más que desprecio hacia los seres humanos. Con una excepción, parece tener un cauteloso respeto hacia aquellos que reconoce como superiores. Esto fue descubierto cuando el agente, Censurado. un agente que ha tenido una vasta experiencia con SCP-0762, no apareció cuando se escapó. El sujeto parecía estar angustiado, y preguntó a varios miembros del personal dónde estaba escondido el agente. Censurado. Cuando finalmente supo del destino del agente, Censurado. muerto como daño colateral en un ataque aéreo llevado a cabo para evitar el avance de SCP, Censurado. SCP-0762 cesó su matanza y permitió ser escoltado y retenido. El sujeto luego fue entrevistado en su repentino y drástico cambio en su comportamiento. Inicio de informe. ¿Por qué estás tan interesado en la muerte de la gente? Censurado. ¿Por qué su muerte te molesta? Has matado a muchos seres humanos antes. ¿Por qué es él tan Diferente. Porque, a diferencia de ustedes, él era un desafío, un verdadero enemigo. ¿Por qué sería bueno para ti? Cada vez que has despertado, has tratado de escapar. Fue el responsable de detenerte varias veces. Seguramente debes estar contento de que esté muerto. Yo apenas espero que lo entiendan. ¿Sabías que se les arregló para pegarme un tiro en la cabeza más de censurado veces? Un hombre como ese merece morir en combate, tan cerca para que su oponente pueda sentir su último aliento, no en esa destrucción ordenada por reyes y príncipes cobardes, seguros en sus palacios. El resto de ustedes me repugnan. Ni siquiera tengo ganas de destruirlos. Fin de informe. Esto indica una posible entrada psicológica en la mente de SCP-0762 y un posible mecanismo de control. Dada la inmensa pérdida de recursos que SCP-0762 causa debido a sus intentos de fuga, y teniendo en cuenta el deseo expresado por la Comisión Bowie en militarizar objetos SCP con fines tácticos, recomiendo que persigamos este curso de acción tan pronto como sea posible. Doctor. Censurado. D. Doctor. Censurado. Para. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Asunto. Censurado. Ha dicho que sí. Censurado. Propuesta del proyecto. Destacamento Móvil Omega 7, Caja de Pandora. Declaración de misión. Apoyo de SCP-076-2, Abel, en el campo, en situaciones tácticas de alto riesgo. Organización del destacamento.
Destacamento móvil, activo especial Abel, líder de destacamento. Censurado. 10 a 20 agentes de campo divididos en 5 equipos de entre 3 a 5 miembros. Los miembros de este equipo han sido seleccionados desde agentes de campo de élite por el mismo sujeto Abel, para mantener una relación fluida entre el artefacto y los elementos mundanos del destacamento. Protocolo de seguridad. SCP-076-2, Abel, deberá estar equipado con un dispositivo adherido al cuello que, si se activa o es manipulado, detonará inmediatamente, eliminado a SCP-076-2, destruyendo completamente su médula espinal, su tráquea y todas las venas importantes en el cuello. También se ha añadido un dispositivo de rastreo en SCP-076-2. Es para abstenerlo de matar a menos que así lo requiera, y es para evitar causar daños a las instalaciones de la organización. Armamento y equipamiento. Los miembros del equipo deberán estar armados y equipados de acuerdo a las doctrinas de M. Ya que el sujeto Abel no ha mostrado inclinación para usar armas de fuego, o de hecho, no entiende su uso o implicaciones tácticas, él deberá estar armado con uno o más armas filosas a su elección. Anexo. Por el amor de Dios, Censurado. dale a esos chicos algo que hacer. Abel se está aburriendo, y comenzó a poner a su equipo a través de ejercicios de fuego real. Ellos reciben balas, él recibe armas de entrenamiento. ¿Has visto a alguien quebrar la mandíbula de un hombre con una espada Nerf? No va a parar hasta que alguien muera, doctor. Censurado. Reporte del Dr. Censurado. Proyecto Omega 7. A vista del uso proficiente de SCP-076-2 del lenguaje sumerio, los investigadores le han pedido traducir varios documentos. Si bien inicialmente respondió con desinterés, ha traducido algunos de los documentos que encontró dignos de su atención. Muchos de los documentos escogidos por SCP-076-2 se relacionan con batallas o héroes legendarios, uno de sus favoritos en particular siendo la épica de Gilgamesh. Sin embargo, uno de los investigadores le presentó el símbolo de SCP-073. Al ver esto, SCP-076-2 se enfureció violentamente, matando a varios de los investigadores antes que su interruptor de muerte se activara. Cuando fue revivido y cuestionado sobre esto, SCP-076-2 respondió con agresividad, y esta línea de interrogatorio fue abandonada inmediatamente. Se recomienda que ninguna cosa relacionada con SCP-073 sea entregada o llame la atención de SCP-076-2, y los dos no deberán estar nunca en la misma instalación. Anexo 076-07. Recientemente, SCP-105 ha sido aceptada en el destacamento móvil Omega 7, habiendo derrotado a SCP-076-2 en un concurso para ver cuál de los dos activaría ciertos dispositivos, estando a 1 milla de distancia, separados tanto entre sí como de los objetos. SCP-105 logró obtener mucho más puntaje que SCP-076-2, utilizando sus inherentes habilidades a su ventaja. SCP-076-2 aceptó la derrota y le permitió entrar al grupo. Anexo 076-09. Introducción propuesta de SCP-076-2 a SCP-682 en hiato indefinido. Aquellos con nivel de autorización 4 o mayor podrán solicitar acceso a contingencia 076-2-3. Anexo 076-23. Bajo pedido de la Comisión Bowe, el destacamento móvil Omega 7 deberá ser desplegado en la región Censurado. D. Censurado. Contra datos expurgados. D. Doctor. Censurado. Para. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Asunto. No lo hagas. Censurado. Censurado. Por el amor de Dios, no lo hagas. Ya es suficientemente malo que trates de militarizar a Iris también. No dejes que los militares nos intimiden para que hagas su trabajo sucio en contra de algunos agricultores de arena en Censurado. Censurado. D. General. Censurado. Boe. Censurado. Para. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Asunto. Un trabajo bien hecho. Excelente trabajo, doctor.
La misión resultó exactamente como lo esperábamos. Lo llamaremos otra vez si necesitamos su ayuda. General. Censurado. Censurado. D. Doctor. Censurado. Para. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Asunto. Espero estés orgulloso de ti mismo, hijo de puta. Porque eres un imbécil, peor que este tipo. D. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Para. Equipo Omega 7. Asunto. Reasignación. Desde este momento, el doctor Censurado. ha sido reasignado a SCP-682 como personal de nivel 1. Datos expurgados. D. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Para. General. Censurado. Boy. Censurado. Asunto. Problemas. Datos expurgados. Sin importar nuestros mejores esfuerzos, el sujeto Abel está siendo difícil de controlar. Todos nuestros intentos de mantenerlo ocupado han resultado más o menos infructuosos. El problema es que, él es una máquina de matar perfecta, y es todo lo que queremos que haga. Aunque es exactamente lo que necesitamos, el problema es, que no podemos apagarla. Datos expurgados. Se me están acabando las misiones para él, y las que quedan no parecen ocuparlo mentalmente. Está empezando a atacar a los demás miembros del equipo. Es solo cuestión de tiempo antes de que algo salga mal. Solicito permiso para descontinuar el proyecto y neutralizar a Abel temporalmente, hasta que podamos encontrar algo más para que haga. D. General. Censurado. Boy. Censurado. Para. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Asunto. Problemas. Inaceptable. Neutralizar al sujeto Abel en este momento es causarnos un retraso que no podemos permitirnos. Tendremos otra misión para ustedes dentro de un par de semanas. Todo lo que deben hacer es mantenerlo ocupado hasta entonces. Envíenlo de vacaciones o algo por el estilo. D. Doctor. Censurado. Proyecto Omega 7. Para. Todo el equipo. Asunto. Alerta. Esta es una alerta automática. SCP-0762 ha desactivado el collar explosivo a prueba de fallos y se ha salido de control. Todo el personal debe estar en alerta máxima. Se solicitará asistencia cuando los eventos lo requieran. D. Sistema automático de defensa, área de contención, 25. Para. Todos los sitios. Asunto. Opción final ejecutada. Este es un mensaje automático. No responder. Al censurado, T censurado, T censurado, a las censurado, horas con censurado, minutos, el área de contención, 25 ha activado su cabeza nuclear equipada, con una cuenta regresiva de T, 10 minutos. D. Consejo 5. A. Todos los sitios. Asunto. Área de contención, 25 opción final. Respuesta. Al censurado, T censurado, T censurado, a las censurado, horas con censurado, minutos, el área de contención, 25 ha sido destruida por la detonación de su cabeza nuclear in situ. Los sitios 67 y 68 han activado el protocolo FEMA y han asegurado sus ubicaciones tan pronto como es posible. La historia de tapadera oficial será lanzada por ASIR a todo el personal una vez sea redactada. Perfil psicológico revisado del sujeto SCP-076-2. SCP-076-2 posee una mente construida de una forma muy distinta a la nuestra, o está completamente loco, sin empatía o ideas en la forma en que las entendemos. Conceptos como el sexo, el amor y la equidad son ideas completamente extrañas para SCP-076-2, o al menos en comparación a su forma de verlas. El sujeto ha demostrado que está completamente desinteresado en el sexo, y diferencia levemente entre géneros a menos que sea como forma de identificación visual. Además, aunque el sujeto admite un gran deleite en el acto de matar y causar dolor, ya sea emocional o físicamente, no siente atracción hacia ello. Las pruebas de inteligencia han mostrado ser poco conclusivas aplicadas a SCP-076-2, y no se ha obtenido ningún resultado preciso. Esto puede ser debido a los extraños procesos de pensamiento del sujeto.
SCP-076-2, sin embargo, ha demostrado un gran conocimiento de anatomía humana, aunque en un contexto extremadamente violento, tácticas militares de combate a campo abierto, metalurgia y, por extraño que parezca, el cuidado del ganado. El sujeto posee conocimiento de varios idiomas incluido el español, pero más notable es su conocimiento de varios dialectos del sumerio antiguo, el cual parece ser su idioma preferido. SCP-076 no siente más que desprecio hacia los seres humanos e intentará matarlos al avistar blanco. No se debe intentar ningún tipo de comunicación con el sujeto. Procedimientos de contención. El área de contención 25B debe estar ubicada a 200 metros bajo el nivel del mar, excavada dentro de roca sólida en un área sismológicamente estable. La entrada de acceso a las instalaciones de contención debe ser mediante un elevador vertical, dividido cada 50 metros por una puerta blindada, construidas con placas de titanio de 20 centímetros de espesor. El túnel del ascensor debe ser inundado con agua marina cuando no esté en uso. El área de contención 25B debe ser construida con los siguientes componentes. Un perímetro de seguridad exterior contra amenazas externas, constituido por personal de seguridad entrenado en combate cuerpo a cuerpo y tácticas contra la intrusión. Un área administrativa y de soporte, AS, constituida por una instalación de soporte y barracas para el personal permanente. Una zona primaria de contención, ZPS, constituida por un cubo de 7 metros recubierto con 1.5 metros de titanio reforzado. La ZPS deberá de ser diseñada para ser inundada y drenada a conveniencia y debe permanecer llena de agua marina a menos que se requiera acceso al interior. Un corredor de la muerte de 150 metros, que debe ser el único acceso hacia la ZPS desde AS, por él correrán las líneas de agua, drenaje, energía y ventilación. Las paredes y el suelo deben ser reforzadas de manera similar a las de la ZPS, con la adición de un sistema de descarga eléctrica capaz de infligir un shock de 20.000 voltios. Una estación de seguridad localizada en la entrada del corredor de la muerte, equipada con no menos de 3 guardias fuertemente armados, a cualquier hora. El armamento debe incluir, pero no limitarse a, al menos un sistema de armamento de proximidad, Censurado. montado en una torreta con una línea de fuego despejada del corredor, con una pantalla de plexiglas para proteger al operador de armas arrojadizas. En el evento de una brecha total, todo el personal de seguridad debe proceder a la estación de seguridad más cercana para la distribución de armas y blindaje. El personal debe permanecer en alerta grado 1 hasta que se confirme la neutralización de SCP-076-2. Transcurridos 90 minutos tras la declaración de brecha total sin que ninguna orden sea dada por algún personal de nivel 4 o superior, se activará la medida de contención final, inundando toda la instalación con agua marina y sellando las puertas de acceso por un mínimo de 24 horas, esto desembocará por necesidad en la muerte de todo el personal del lugar. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.